Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos en este día. Es un gozo estar aquí con todos ustedes. Reunirnos para conmemorar, celebrar este día. Recordar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y poner en nuestra mente y en nuestro corazón todo lo que el Señor ha hecho por amor a nosotros y cómo nosotros podemos responderle a Él. Vamos a esperar unos minutos a que se vayan conectando algunas personas para poder iniciar con el mensaje que queremos compartir el día de hoy. Quiero invitarles a que estén pendientes con su Biblia. Vamos a estar usando algunas citas bíblicas, pero quiero empezar con un texto bíblico en Romanos capítulo 1 versículo 16. Romanos capítulo 1 versículo 16 dice así la escritura: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Este es un texto asombroso porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio es el poder de Dios. La obra y la vida de Jesucristo es el poder de Dios para salvarnos. Introduzco con esto y quiero que tengamos un tiempo de alabanza y adoración ahí en nuestros hogares, que juntos podamos cantar estas dos canciones, pero que también podamos meditar en el mensaje que ellas tienen para nosotros y para que nuestro espíritu alabe al Señor. Esta primera canción es un himno que se llama En la cruz. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante vi su luz, bendijo inmenso amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador, divino Espíritu, que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré.
venció la muerte. Venció a la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Cantemos una vez más, venció a la muerte. Venció a la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Amén. Es ese Jesús el que murió en la cruz y resucitó, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Es aquel hombre que dio su vida por amor y no hay otro hombre como Él. No hay nadie más como Él, solamente Él es digno. Él ha dado su vida por amor a nosotros y Él es digno. Cristo Jesús, Rey de Reyes. Cristo Jesús, Mesías Salvador. Podemos declararlo ahí en tu hogar. Cristo Jesús, Rey de Reyes. Rey de Reyes, Cristo Jesús, Cristo Jesús, Mesías Salvador. Él prometió volver pronto y su galardón con Él. Él prometió volver pronto y su galardón con Él. Así que yo pacientemente esperaré por Él. Cristo Jesús, Rey de Reyes. Cristo Jesús, Cristo Jesús, Mesías Salvador. Él prometió volver pronto y su galardón con Él. Él prometió volver pronto y su galardón con Él. Así que yo
pacientemente esperaré por Él. Así que yo pacientemente esperaré por Él. Cantamos, no hay otro hombre, no hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. No hay otro hombre, no hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. Así que yo pacientemente esperaré por Él. No hay otro hombre, no hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. Así que yo pacientemente esperaré por Él. Así que yo pacientemente esperaré por Él. No hay otro hombre, no hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. Así que yo pacientemente esperaré por Él. Así que yo pacientemente esperaré por Él. Señor, esta es la locura de la cruz. Esta es la locura de la cruz, que el Dios del universo entregó a su Hijo, y el Hijo dio su vida por amor. Él se entregó por nosotros. Pero no solamente Él murió, no solamente Él fue una cruz. Él resucitó al tercer día y ha subido a la diestra del Padre, y Él volverá pronto. Él viene pronto y nosotros aguardamos en aquel que ama nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿cómo están, familia? Dios les bendiga. Queremos compartir un mensaje hoy de esperanza que confronte un poco nuestra mente y nuestras concepciones o percepciones que tenemos acerca de Jesús y de la cruz, principalmente de la cruz. Así que, bueno, vamos a entrar de lleno al mensaje de este día. Iniciamos esta reunión, esta transmisión con Romanos capítulo 1, versículo 16. Es un texto muy conocido, pero lo uso como base o como introducción para este mensaje. Dice la Escritura, Romanos 1, 16, que porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Hace algunos años, un gran amigo mío, Rubén Lumbreras, me compartía este texto y me emocionaba muchísimo porque el Evangelio es poder de Dios. En el Evangelio está el poder de Dios para salvarnos y quiero compartir esto el día de hoy con todos nosotros, porque también en Romanos 5, verso 10, la Escritura dice que el Señor nos ha reconciliado por su muerte, pero no solamente fuimos reconciliados, es decir, no solamente fue borrada nuestra maldad y nuestro pecado, así como que no solamente se hizo un borrón y cuenta nueva, sino que también Romanos 5:10 dice que fuimos salvos por su vida, que ahora somos salvos por su vida. Es decir, fuimos limpiados, restaurados, pero eso nos puso en una condición para vivir una vida nueva, y es la vida de Cristo la cual permite que nosotros andemos en esta vida. Tengo una pregunta para la iglesia, y la pregunta es,
¿qué es el Evangelio? Yo creo que toda la iglesia ya sabe contestar esa pregunta, pero aún para los que nos están viendo, ¿qué es el Evangelio? ¿Por qué es tan importante el Evangelio? Y menciono esto porque a veces pensamos que el Evangelio es una suma de libros, o decimos que simple y sencillamente es la buena noticia o la salvación, pero la mejor definición o la definición más completa que podemos generar acerca del Evangelio es el Evangelio es la vida de Jesús, es el Dios que se hizo carne, el Dios que habitó entre nosotros, pero no solamente eso, el Dios que murió y que al morir también resucitó y ascendió a los cielos, pero el Evangelio no termina ahí, porque el Evangelio completo es aquel Cristo viniendo nuevamente entre las nubes a esta tierra por los suyos. Ese es el Evangelio completo y esa es la buena noticia que nosotros podemos recibir de Dios y que podemos compartir a otros, el Evangelio mismo. Por lo tanto, el Evangelio consiste en la obra completa y perfecta de salvación. Se compone por estos elementos: el Dios hecho carne, crucificado, resucitado y regresando en los cielos. Así que esta es la buena noticia. La buena noticia es que Cristo se entregó por nosotros. Él fue crucificado y Él murió por nuestros pecados. Pero no solamente eso, y el domingo vamos a ver el complemento de este mensaje. Él resucitó. Él resucitó para darnos vida y darnos un lugar delante del Padre. Así que en este sentido, o en medio de la definición de lo que es el Evangelio, la cruz forma un elemento muy importante en la suma del Evangelio. La cruz es entonces uno de los elementos principales del Evangelio, porque la Escritura también nos dice que la cruz es poder de Dios para salvar. Y esto es increíble. En la cruz hubo un poder de Dios. Hay un poder de Dios en esa cruz que no solamente puede borrar nuestros pecados, no solamente puede hacernos un borrón y cuenta nueva, sino que puede salvarnos, puede rescatarnos de nuestra antigua manera de vivir. Para eso quiero que leamos 1 Corintios, capítulo 1, de los versos 18 al 25. 1 Corintios, capítulo 1, de los versos 18 al 25. Voy a leer en una versión Nueva Traducción Viviente porque me gusta cómo queda muy claro el mensaje. Si tú no tienes una Biblia ahí, por favor presta atención a lo que voy a leer. Dice así la Escritura: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dice la Escritura: yo destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Verso 20. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, sino que Él usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Amén. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan pura sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a salvación, tanto a judíos como gentiles, Cristo es poder de Dios. Es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo que la gente lo catalogaría como una ridiculez, como una locura, por eso es que hemos titulado esta enseñanza así. Esa ridiculez de Dios, déjame decirte, es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayoría o que la mayor fuerza humana. Amén. Eso es cierto. La insensatez de Dios o la ridiculez de Dios o la locura de la cruz resultó ser más sabia que toda la sabiduría humana. Y esa debilidad donde uno diría, mira, ese Dios está muriendo en esa cruz, aquel que decía que era el Hijo de Dios, que era poderoso y omnipotente, mira, ni siquiera puede hacer nada por salvarse. Esa debilidad de Dios resultó ser más fuerte que la mayor fuerza de los hombres. Así que el apóstol Pablo nos enseña algo en este versículo y él nos está diciendo que la cruz es igual a poder. Pero esto parece una contradicción en el razonamiento humano.
Porque para el razonamiento humano la cruz no significaba nada más que miseria y maldición. ¿Sabes qué? En la cruz no había absolutamente nada bueno. No hay control sobre ti mismo, no hay control sobre tu cuerpo, no hay control sobre tu dolor, eres exhibido públicamente, así que no hay nada bueno en la cruz. Cualquier persona que muriera en la cruz diría, no hay nada importante en ella, no hay nada agradable a los ojos, nada es bello, nada es bonito en la cruz. No había nada que pudiera ser apreciado y deseado, tanto como pudiéramos quizás desear una nieve, como pudiéramos ahorita desear unas palomitas, desear estar en el cine quizás, tener un sueldo alto. Cualquier persona que veía la cruz podía pensar o sentir cualquier cosa menos deseo. Y aquí está lo increíble de la cruz, que aunque esa cruz, que es el menosprecio de todos, terminó siendo la piedra angular de nuestra salvación por medio de Jesucristo. Así que Pablo señala a dos grupos de personas. Él está hablando acerca de los judíos y habla también acerca de los griegos. Y Pablo dice que ellos ven la cruz desde distintas perspectivas y ninguno de ellos alcanza salvación. Mira, los judíos, por ejemplo, veían la cruz y aún viendo la cruz ellos demandaban señales. No sé si recuerdan el mensaje de ayer que compartíamos de Juan 6, pero estos seguidores de Jesús estaban viendo a la señal misma que era Cristo y aún así ellos demandaban señales. Así son los judíos. Ellos veían a la cruz, veían al Hijo de Dios muriendo en la cruz y aún así ellos estaban demandando señales. Mientras que los judíos eran muy agnósticos, ellos querían puros mensajes filosóficos y puras ideas que llenaran su mente y su sabiduría. Así que para ninguno de ellos la cruz era un mensaje de salvación y era un mensaje de esperanza. Así que, ¿cómo nos acercamos a la cruz? ¿Cómo estamos viendo a la cruz nosotros? Para que al acercarnos a ella, en vez de no ver esperanza y en vez de no ver luz, veamos salvación. Mira, tanto en los judíos como en los griegos, ellos provocaron dos resultados diferentes. Había personas que veían la cruz y al ver la cruz ellos encontraban salvación. Pero también había personas que veían la cruz y al ver la cruz ellos encontraban perdición. Puede ser una completa locura, puede ser insensatez para el que se pierde. De hecho, Pablo lo dice, lo acabamos de leer, que la cruz es locura y es insensatez para el que se pierde. Aquel que solo se acerca intentando oír lo que él quiere oír. Hay mucha gente que se acerca así a la fe en estos días. Pero también nos encontramos a la gente que se acerca sin fe, con duda, y demanda señales. Y ellos quieren algo que sea palpable, que pueda ser visible. Para todas estas personas el mensaje de la cruz es un mensaje de locura y de perdición. Pero para los que son salvos, para los que encuentran salvación, el mensaje de la cruz es poder de Dios. Amén. Así que la diferencia entre la vida y la muerte, adivina dónde se encuentra. La diferencia entre la vida y la muerte para el que se salva está en la cruz. Porque la cruz es la que le da sentido. Depende de cómo nosotros vemos la cruz, depende de cómo nosotros nos acercamos a la cruz. Es que el mensaje puede transformar nuestras realidades. Así que, ¿cuál es la diferencia entre el que se salva y el que se pierde? Bueno, realmente esta condición no depende si somos buenos, no depende si somos malos, no depende si tenemos pensamientos dualistas, no depende de qué tantas cosas malas hayamos hecho o qué tan santos hayamos sido. La Biblia nos enseña que la salvación no consiste en buenas o malas obras. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno, así que nadie puede salvarse. También la Biblia nos dice que por cuanto todos pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así que la única diferencia entre ser salvo y no ser salvo se encuentra en la cruz. La diferencia está en lo que sucedió en la cruz y en el que murió en ella y en cómo yo reacciono, cómo yo respondo personalmente al mensaje de la cruz. Así que la salvación está ahí y es para todos, pero ¿cómo respondemos? ¿Cómo reaccionamos a ese mensaje? Así que quiero hablarte 3 puntos básicos acerca de la cruz, porque mi intención el día de hoy es pintarte la cruz, describirte la cruz de tal forma, de tal manera que cuando tú la veas, que cuando tú empieces a visualizarla dentro de tu corazón y de tu mente, esa cruz para ti no sea una cruz de perdición, sino sea una cruz que pueda darte vida y vida en abundancia. Así que, ¿cómo es que vemos la cruz? ¿Qué es la cruz? Voy a empezar con algunas definiciones bíblicas y no bíblicas. Mira, hoy en día la realidad es que el tema de la cruz
lo hemos hecho algo muy romántico, ¿no? La colgamos en nuestras paredes, la llevamos en nuestro cuello, mucha gente está hecho tatuajes, la llevan en sus manos, usamos la cruz como una señal, como un amuleto, como algo distintivo, como algo que podemos pegar en nuestro carro, y hay muchos tipos de cruces, tamaños, colores, sabores, unas que hasta tienen el Padre Nuestro, pero la realidad es que hoy en día hemos romantizado el concepto de la cruz, pero la realidad es que la cruz era un instrumento de tortura. Y no solamente era un instrumento de tortura, el fin principal de la cruz era que fuera un instrumento de muerte. Aunque la Biblia no nos habla acerca del origen de la cruz, podemos saber al estudiar algunas civilizaciones que desde hace muchos siglos y a través de toda la historia se ha usado la cruz. Y la cruz se ha usado como un instrumento de muerte y de tortura. El antecesor a la cruz o el prototipo anterior a la cruz era una tortura que quizás conocemos que se llamaba el empalamiento. Perdón. Ese era el antecesor a la cruz, el empalamiento. 3 siglos antes de que Cristo apareciera en la historia, Ciro, el rey de los persas, y todos los persas hacían uso de la cruz para exhibir a sus enemigos públicamente. 71 años antes de Cristo, los romanos llenaban sus ciudades principales con kilómetros y kilómetros de cruces. Todos los caminos que llevaran a Roma estaban llenos de cruces al pie del camino, a las orillas del camino, donde tenían aproximadamente hombres muriendo en esas cruces, aproximadamente unos 6,000 hombres, esto lo dicen los historiadores, que Roma llenaba sus caminos de cruces para ir a llevar a ejecutar ahí a los enemigos de Roma. Así que cuando llegamos a los tiempos de Jesús, los romanos ya habían desarrollado y ya habían perfeccionado el método de la ejecución en la cruz. Así que los ejecutores intentaban cada vez ser más sanguinarios, ser más destructores, y ellos intentaban ser cada vez un mejor ejecutor que el anterior. Parecía que llevaban concursos en que el ejecutor que viniera fuera muchísimo más efectivo que el anterior. Así que fueron los romanos los que a la cruz le dieron una forma de T, antes era un solo palo nada más, y porque ellos colgaban por medio de cuerdas y nudos a las personas que estaban destinadas a morir en la cruz. Así que las personas que estaban destinadas a morir en la cruz, ellos llevaban un proceso lento de ejecución. Y tú dirías, pues ¿qué tiene de complicado estar colgado en una cruz? Porque no acostumbraban clavar a las personas, simplemente las tomaban con una cuerda de aquí hacia las T's de la cruz, y la persona colgaba de la cruz con sus brazos hacia arriba. Bueno, el método de tortura consistía en que estabas tanto tiempo con tus brazos hacia arriba que tus pulmones empezaban a colapsar y por lo tanto tú morías de asfixia. Sin embargo, todos sabemos que en el caso de Jesús no existió el uso de cuerdas. En el uso de Jesús, en el caso de Jesús, el uso de la cruz fue tan cruel y fue tan despiadado que la idea de los ejecutores al llevar a Jesús a la cruz no fue usar cuerdas, sino fue usar clavos. Eran clavos que no se pusieron en las palmas de las manos, sino en la parte de los huesos, en la zona carpal, en la zona de los nervios, donde el clavo, al entrar en las manos de Cristo cuando fue crucificado, dañaba el nervio de la mano de tal forma que pudiera mandar una señal constante de dolor al cerebro. Pero esta no era una razón para morir. Podría haber mucho dolor, pero no era una razón suficiente para morir, sino que la razón para morir en la cruz era la razón de morir de asfixia. Así que esta asfixia era tan dura, era tan torturante, que ya en medio del peso y el dolor y la agonía, una persona crucificada podía durar desde las 3 horas, escúchenme bien, hasta los 9 días arriba de una cruz, hasta que su sistema respiratorio colapsara totalmente. Esto dependía de la resistencia y de la fuerza de la persona que estuviera crucificada. Así que cuando el crucificado estaba en esta posición, los pulmones empezaban a colapsar por esa posición y llevaban un punto de inconsciencia, desmayo y después a la muerte a la persona que se encontraba en la cruz. Mira, otro dato curioso es que los lugares más importantes de las ciudades en aquellos entonces, esto la Biblia nos lo confirma y si vemos la historia también, eran las entradas de la ciudad. Las entradas de la ciudad eran como los centros comerciales hoy en día.
si tú quisieras ir a un lugar donde estuviera la crema innata y donde todo el mundo estuviera con el wiri wiri y las novedades, tenías que ir a las entradas de la ciudad, a los caminos que llevaban a la entrada de la ciudad. Así que si hoy en día nosotros quisiéramos buscar un lugar equivalente o un lugar similar para ejecutar a una persona en una cruz, nosotros tendríamos que llevarlo a algún centro comercial para exhibirlo públicamente. Así que no solamente ello, Jesús fue puesto en una cruz a la entrada de la ciudad, en el Gólgota, en el Monte de la Calavera, pero no solamente Jesús fue puesto ahí, Jesús fue puesto totalmente desnudo. La tradición de la fe nos ha hecho creer que llevaba un taparrabos, pero eso solamente fue para no exhibir los miembros de Jesús, pero Jesús fue crucificado totalmente desnudo. Él tuvo un avergonzamiento público, él fue expuesto a vituperio de una forma cruel y terrible. El Señor Jesús moría por asfixia, pero no solamente eso, él en la cruz él fue señalado, él fue juzgado, él fue burlado, la gente le escupía. Ahora, de repente a veces pensamos o tenemos un concepto de que la cruz era un lugar muy alto, un lugar al que uno tenía que voltear hacia arriba para ver al crucificado, pero la realidad es que no necesariamente las cruces tenían que ser tan altas. Tenían que tener la altura suficiente para que el colgado no pudiera apoyar sus pies sobre el suelo. Así que esto nos deja más clara la idea de por qué la gente se acercaba y le escupía a Jesús. Porque Jesús estaba expuesto a la altura de las multitudes. Ahora, no solamente eso. Imagina la incontinencia de la persona que estuviera crucificada ahí. No solamente arrojaba sangre y no solamente le escupían, no solamente le daban vinagre con hiel, sino que también la persona que estuviera crucificada tenía que orinar y probablemente su excremento se encontraba ahí. Ahora, otro dato curioso acerca de la cruz es que no todos los cuerpos eran quitados para ser enterrados. Algunos cuerpos se dejaban ahí para ser el alimento de los cuervos y de los perros. Mira, si alguien no reclamaba el cuerpo, entonces el cuerpo era tirado en un muladar. Y la madera y las cuerdas, y si se usaban clavos, también los clavos eran rescatados para volver a ser utilizados en otra crucifixión. Esto significa que la madera y los clavos y las cuerdas eran más importantes aún que la persona que moría en esa cruz. Así que los historiadores describen esta muerte como la muerte más miserable y vergonzosa de todos los tiempos, y nuestro Señor Jesús sufrió esa muerte por amor a nosotros. De hecho, mira, para los mismos judíos, la muerte en la cruz consistía en un acto totalmente vergonzoso y lleno de maldición. Hay un texto en Deuteronomio 21-23 que dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarán el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te ha dado por heredad. Quiero darte una descripción acerca de qué es lo que había en la mente, de la persona que iba a la cruz, porque, insisto, nosotros hemos romantizado mucho la cruz y le hemos dado un sabor muy, muy dulce, pero la realidad es que fue una cuestión terrible. Los crucificados no solamente eran humillados, sino que eran torturados y eran abusados. Lo comparte mi maestro de la maestría, Dan González. Gracias, Dan. La cruz es increíble. Es en ella que nosotros le damos muerte a todo lo demás que no podemos dar muerte por nuestras propias fuerzas. Mira, la cruz es un símbolo de muerte y esta representa el final brutal y violento de un ser humano. En los tiempos de Jesús, el hombre que tomaba su cruz para llevarla ya se había despedido de sus amigos, ya se había despedido de su familia. Él no iba a volver. La persona que tomaba su cruz sabía que no iba a volver y no la tomaba para rehabilitarse. Él no tomaba la cruz para decir, bueno, voy a ir a dejar mis vicios antiguos y voy a volver. Él no tomaba la cruz para rehabilitar alguna área de su vida, sino que él tomaba la cruz para ponerle un punto final a su vida. La cruz, por lo tanto, no perdonó. La cruz no claudicó, la cruz no modifica nada, sino que la cruz mata al hombre por completo. La cruz no intenta quedar bien con su víctima, sino que la cruz le da un final fuerte y violento a la persona que ha tomado su cruz. Porque cuando la cruz ha terminado de hacer su trabajo, ese hombre ha desaparecido ya. Así que la invitación de Jesús a tomar nuestra cruz y seguirle
No es una cuestión romántica, es una cruz, es un tema, es una cuestión de renuncia, perdón. Así que al describir este tema de la cruz, nos damos cuenta que es interesante ver cómo los mismos judíos exigieron que Jesús fuera crucificado. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan que cuando es puesto la posibilidad de que Jesús o Barrabás sean libres, ellos piden que Jesús no solamente sea preso o sea asesinado, sino que específicamente Él muera en una cruz, y la gente gritaba: crucifícale, crucifícale? Fue su mismo pueblo, los hermanos de Jesús, los que hacían de Jesús alguien maldito por Dios al llevarlo a un madero, al llevarlo a esa cruz. Así que una vez que vemos esta descripción tan gráfica y tan real acerca de la cruz, yo te hago una pregunta. ¿Qué hay de hermoso en la cruz? ¿Qué hay de belleza en la cruz? Porque mira, mi hermano, mi hermana, en medio de todo esto, déjame decirte que sí existe belleza en la cruz. Y ya no importa cuán desgarradora, ya no importa cuán dolorosa, no importa cuán fuerte, e inclusive qué tan llena de locura sea la cruz, o sea, la escena de la cruz, si logramos verla con los ojos del Espíritu, entonces seremos atraídos hacia ella. Entonces vamos a desear la cruz, porque quien se encuentra con la belleza de la cruz, se encuentra con el Hijo de Dios, y se encuentra con la muestra abundante de amor y con la verdadera salvación. Mira, quiero leerte Isaías 53, del 1 al 12, pero quiero leerlo en una versión moderna. Quiero que lo escuches con atención, porque describe claramente esta situación que estaba sucediendo alrededor de Jesús y la cruz. Dice así la escritura en Isaías 53, del versos 2 en adelante. Dice: Jesús, el fiel servidor, creció como una raíz tierna en tierra seca. No había belleza ni majestad alguna en él. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Al contrario, todos lo despreciaban y todos le rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciábamos y no lo tomábamos en cuenta. A pesar de todo esto, Él cargó nuestras enfermedades y Él soportó nuestros dolores. Nosotros pensábamos que Dios lo había herido y humillado, que era un castigo personal que se lo merecía, pero Él fue herido realmente por nuestras rebeliones. Él fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y nosotros, gracias a sus heridas, recibimos la paz y nosotros fuimos sanados. Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Él fue maltratado y humillado, pero Él nunca se quejó. Él se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana, como cordero que es llevado al matadero. Él ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él, y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre los criminales y fue enterrado con los ricos, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Después de tanto sufrimiento, comprenderán el valor de obedecer a Dios. Jesús, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás y por eso Dios lo premiará con poder y con honor. Amén. Amén. Así que hay 4 dimensiones en las cuales el Señor Jesús sufrió dolor en esa cruz. Fue el dolor físico intenso en su cuerpo. Él sufrió y Él sintió dolor, Él sintió cansancio. Él mismo dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Recordemos que Él sudó gotas de sangre. Él sufrió la perforación de los clavos en sus manos. Él sufrió la perforación de la lanza en su costado. El Señor Jesús realmente tuvo un sufrimiento físico, un dolor físico increíble. Pero también el Señor Jesús sufrió el dolor de cargar con el pecado del mundo. Mira, quizás tú has experimentado ese dolor, esa culpa, esa vergüenza delante de Dios.
Quizás hubo un momento en el que el pecado nos causaba culpa y dolor. Espero que lo siga haciendo en nuestra vida, ¿no? Que después de fallar y equivocarnos, nos sintamos culpables y pidamos perdón al Señor. Pero el Padre cargó todo nuestro pecado. Si tú has sentido esa carga de fallarle a Dios, si tú has sentido esa culpa y ese peso, imagínate, dice la Escritura que el Padre cargó todo el peso del pecado y lo puso sobre Cristo. Así que no solamente Jesús cargó con el pecado, dice la Escritura que Él se hizo pecado. El que no conocía pecado se hizo pecado. Y en la cruz se hizo maldito por ti y por mí. Pero no solamente eso, el Señor Jesús también sufrió el dolor del abandono y el rechazo. ¿Qué sientes tú cuando experimentas el rechazo de un padre? Espero que nunca lo hayamos experimentado, pero ¿qué sientes tú cuando experimentas el rechazo de una madre, de un hermano, de un amigo? Porque déjame decirte que Jesús fue abandonado por sus discípulos. Inclusive aquel Pedro, el más aventado, el que le dijo, Señor, yo voy contigo hasta la muerte y si es necesario levantar mi espada, la levantaré. Dice la Escritura que herirán al pastor de las ovejas y las ovejas se dispersarán. Jesús había invertido más de 3 años en sus discípulos y ellos lo estaban abandonando. Pero no solamente los discípulos abandonaron a Jesús. Jesús experimentó un abandono tan grande. Él experimentó un abandono tan grande que él mismo expresó, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que Jesús también experimentó el dolor del abandono del Padre. Yo siempre he dicho, en una definición muy mía, muy personal, no digo que sea algo totalmente bíblico, pero yo siempre he dicho que el infierno es sentir la soledad y el abandono. Ya no hay esperanza, ya no hay más seguridad. Así que Jesús en un cierto sentido experimentó esto al sentir el abandono y el rechazo del Padre. Pero ¿sabes qué? Jesús no solamente sintió la carga del pecado ni el abandono del Padre, sino que también el Señor Jesús experimentó el hecho de que el Padre dejara caer toda su justicia sobre Él, toda su ira sobre Él. Isaías 53 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo que nosotros merecíamos, Jesús lo recibió. La ofensa que merece un pago, Dios envió a su Hijo como propiciación, como expiación. El Señor Jesús pagó en nuestro lugar. Él recibió el castigo del Padre. Porque ¿sabes qué? Alguien tiene que pagar los platos rotos. Alguien tenía que pagar por la naturaleza caída del hombre. Pero Jesús pagó por nosotros. Quizás en las culturas y en las religiones existan muchas personas que intenten hacer esto, pero nadie puede hacerlo más que solamente Jesucristo, porque Él fue el único que fue encontrado sin mancha y sin pecado. Así que el mensaje de la cruz, iglesia, ¿es locura o es poder? Yo te pregunto eso. ¿El mensaje de la cruz es locura o es poder de Dios para ti? Cuando tú ves la cruz, ¿para ti es locura o es poder? Porque la resurrección es la prueba del pago de nuestros pecados. Y la tumba vacía es la factura de nuestro pago. Este mensaje no termina aquí, porque Jesús murió. Sí, Él murió y una tumba le recibió y fue cerrada esa tumba, pero el Señor Jesús también resucitó. Y eso es parte del mensaje que completa el Evangelio. Leíamos en 1 Corintios 1:25 que no hay algo más débil y más insensato que la cruz del Calvario. Así que en el momento más débil del Señor Jesús, la gente burlándose de Él, cuando el aire le faltaba en sus pulmones, cuando el dolor le estaba matando por dentro, cuando Él supo que la deuda había sido pagada, Él respiró y Él exclamó por última vez, y el Señor Jesús dijo, consumado es. Ha sido pagado por completo. Así que en el momento más débil del Señor Jesús,
En el momento en el que Él se sintió abandonado, humillado, pisoteado, en el momento en el que Él sintió la carga de todos nuestros pecados sobre Él, en el momento más débil del Señor Jesús, ese fue el momento más fuerte de todos nosotros, porque Él nos hizo fuertes en Él. En el momento más loco e insensato de Dios, el entregar a su Hijo, el hacerle hombre, el matarlo y el juzgar a su propio Hijo, aún esta acción que parece ser tan ridícula, tan tonta, tan insensata, resultó ser la solución más sabia para todos nosotros los hombres. Así que yo te pregunto, ¿puedes ver tanta belleza en la cruz? Puedes ver esa belleza en la cruz, puedes ver más allá de lo que la gente ve y ver una muestra de amor increíble. Porque sin duda alguna Jesús, desfigurado por el maltrato y por la cruz, pero hermoso en resurrección, su cuerpo fue totalmente destruido, Jehová le quebrantó, Él vino a dar su vida. Ese fue el mandamiento del Padre según Juan 10:17. Él menospreció ser el pastor para convertirse en una oveja. Así que, ¿quién puede admirar la cruz? ¿Quién puede apreciar esta cruz? ¿Y quién puede desearla? He dado mi mensaje. He intentado ser muy gráfico con el tema de la cruz, pero esto es algo que solamente el Espíritu Santo y el Señor puede revelar a tu mente y a tu corazón. Así que quiero invitarte ahí en tu hogar, tomes un tiempo para clamar al Señor y para que el Señor te revele el Calvario. Nosotros necesitamos una revelación profunda de lo que sucedió en esa cruz. Nosotros necesitamos tener una comprensión amplia y profunda de lo que sucedió en esa cruz, porque solamente entonces vamos a apreciar la cruz. Solamente entonces vamos a encontrar belleza en la cruz, porque si no, solamente es un acto de locura, solamente es un acto que debe ser menospreciado. Pero hasta que el Espíritu viene y nos revela esto, solamente entonces podemos apreciar la cruz. Quiero invitarte que ahí en tu casa, yo sé que estás en familia y quizás hay muchas cosas distrayéndote, pero dispón tu corazón, unos minutos nada más, dispón tu corazón y empieza a decirle al Señor: Señor, revélame el Calvario, Señor. Revélame, Señor, lo que sucedió en esa cruz. Atrapa mi mente y atrapa mi corazón con lo que sucedió en ese lugar. Hazme entender. Revélame, Señor, a quien ama mi alma, Señor. Revélanos, Señor, a quien ama nuestra alma. Danos a conocer a quien se entregó, a quien dio todo de sí mismo por amor a nosotros, Señor. Déjanos comprender la medida de ese acto. Déjanos comprender la medida de ese amor. Déjanos conocer a Cristo en esa cruz, Señor, para experimentar su salvación, para experimentar su cuidado, para experimentar el poder de Dios al salvarnos. Porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvar. El Evangelio es poder de Dios para salvar. El Evangelio es poder de Dios para salvar, y la cruz es poder para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, revélanos, que tu Espíritu que mora en nosotros nos revele, Señor, el Calvario. Danos a conocer, Señor, ese mensaje de amor que fue dado en la cruz. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. Así
Así que yo pacientemente esperaré por Él. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. Así que yo pacientemente esperaré por Él. Oh, 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 Señor, llénanos, Señor, del conocimiento de Jesús. Alumbra nuestros ojos, Señor. Danos a conocer, Señor, el Calvario, Señor. Revélanos tu amor, Señor. La medida de tu amor, dánosla a conocer, Señor. Revélanos, alumbra nuestros ojos. Abre nuestros ojos, Señor, para que entendamos. Abre nuestros ojos, abre nuestra mente para tomar el reto, para ir tras el reto de tomar nuestra cruz y seguirte, pues eres un ejemplo digno de imitación y de confianza. Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre y en este día con mucha gratitud nos acercamos, porque confiamos en aquel que nos ha amado eternamente y para siempre. Tuya sea la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Amada iglesia, les invitamos a vivir este día y estos días con este mensaje en nuestra mente y en nuestro corazón. Confiemos en aquel que ama nuestra alma y sepamos que aquel que murió resucitó y que ahora Él nos ofrece una vida nueva juntamente con Él. Amén. Esperamos que Dios les bendiga y que puedan compartir este mensaje con alguien que necesite escucharlo, que alguien necesite escuchar un mensaje de esperanza. Si alguien por ahí está escuchando este mensaje por primera vez y desea rendir su vida al Señor, ahí en su hogar, haga una oración de fe y confiese que ha entendido la obra de amor que el Padre ha hecho y que acepta ese regalo para su vida. Si alguien necesita que le acompañemos espiritualmente en estos tiempos, escríbanos con toda confianza y nosotros veremos la forma de acompañarle en este proceso y de conocer más a Cristo Jesús. Dios les bendiga, esperamos verles pronto y estaremos transmitiendo nuevamente el domingo a las 7 de la mañana, en nuestro culto, donde celebremos con muchísima alegría que nuestro Señor Jesús, Él vive y Él ha resucitado. Amén. Hasta luego. Dios les bendiga.